3 días después de que murió mi papá, entré a la cocina a las 10:30 de la mañana y encontré a mi esposo tomando café, todavía en pants. Me quedé parada en la puerta, con una mano apoyada en el marco. ¿Por qué estás en la casa? Mark levantó la mirada de su laptop. Buenos días para ti también. Es miércoles. Ya sé qué día es. Por un segundo pensé que tal vez había pedido permiso en el trabajo por la muerte de mi papá. El funeral sería hasta el viernes y yo había pasado casi toda la mañana discutiendo con la florista sobre si Walter Hale, un hombre que consideraba los cojines decorativos como un insulto personal, habría querido un arreglo llamado Jardín Celestial. Entonces me di cuenta de algo. El celular de trabajo de Mark no estaba sobre la barra. ¿Pasó algo en tu trabajo? Mark cerró la laptop. Renuncié. Hasta volteé hacia atrás, como si hubiera otro esposo en la cocina que pudiera explicarme lo que acababa de decir. ¿Qué hiciste? Renuncié. ¿Cuándo? Ayer. Le dio otro sorbo a su café. Y claro, no lo haga sonar como si me hubiera metido a una secta. Normalmente eso me habría hecho reír. Mark siempre había sido bueno para meter algún chiste en las conversaciones incómodas. Durante 22 años, el humor le había ayudado a salir de más problemas de los que cualquiera de los dos quisiera admitir. Pero esa mañana no me causó ninguna gracia. ¿Por qué renunciaste ayer? Mark se recargó en la silla. Porque ya no le veo sentido a seguir trabajando. El sentido de trabajar normalmente es recibir un sueldo. Sí, ya sé. No, Mark. No entiendo lo que estás diciendo. Me miró durante unos segundos y después lo dijo con una tranquilidad que me dejó helada, como si simplemente hubiera decidido que ya no necesitábamos pagar televisión por cable. ¿Para qué seguir trabajando? Tu herencia alcanza perfectamente para los dos. Me quedé mirándolo sin poder decir una sola palabra. Mi papá llevaba apenas 72 horas de muerto. Yo todavía tenía su último mensaje de voz guardado en mi celular porque no podía obligarme a borrarlo. Había tarjetas de condolencias apiladas junto a la tostadora. La esquela de mi papá estaba abierta en mi iPad y, por lo visto, mi esposo ya se había jubilado. ¿Qué herencia? Le pregunté. Mark me miró. Ay, Clare, vamos. No. Dímelo. ¿De cuánto estás hablando? Tu papá vendió Hal Mechanical por millones. Su casa está completamente pagada. Tenía inversiones y casi nunca gastaba dinero. Lo miré fijamente. ¿Cuánto crees que voy a recibir? No lo sé exactamente. Entonces, ¿cómo sabes que es suficiente para que dejes de trabajar? Mark se quedó callado unos segundos. Esa pausa me molestó más que su respuesta. Bueno, siendo muy conservadores, deben ser unos cuantos millones. Recuerdo haber pensado en esa palabra, conservadores. Él ya había hecho cuentas. Yo ni siquiera había empezado a hacerlas. Sabía que mi papá vivía cómodamente. También sabía que había vendido su empresa de sistemas de calefacción y aire acondicionado comercial 6 años antes. Pero nunca habíamos hablado de cuánto dinero me dejaría. Mi papá hablaba con más facilidad de su colesterol que de sus finanzas. Y eso ya era decir mucho. Mark estiró la mano y tomó la mía. Mira, he trabajado desde que tenía 22 años. Ahora tengo 55. Llevo 33 años cumpliendo metas, viajando en aeropuertos, asistiendo a reuniones regionales y atendiendo clientes que me llaman los domingos porque, al parecer, un filtro de aire es una emergencia nacional. Tal vez por fin podamos disfrutar de la vida. Había algo de eso que sí podía entender. Mark llevaba años cansado de su trabajo. Pero entender por qué alguien hace algo no significa que lo que hizo sea razonable. Renunciaste sin hablar conmigo. Sabía que te ibas a preocupar. Eso no es una justificación. Iba a decírtelo. Lo miré incrédula. Me lo dijiste después de renunciar. Mark suspiró. ¿Podemos no discutir esto ahorita? Casi me reí. Al parecer,
Ese no era el momento adecuado para hablar de una decisión que él había tomado justo después de que mi papá muriera. Esa misma noche llegaron su mamá y su hermana. Mi suegra, Diane, llevó una lasaña. Su hermana, Melissa, llevó una botella de vino. Durante los primeros 20 minutos, todo se sintió casi normal. Hasta que Mark empezó a repartir el dinero de mi papá como si ya estuviera en su cuenta bancaria. Diane estaba quejándose de que otra vez le habían subido la renta cuando Mark le dijo: «No te preocupes, mamá. En cuanto todo quede arreglado, te voy a comprar una casa». Levanté la mirada de inmediato. Diane parpadeó, sorprendida. «Mark, hijo, yo no podría permitir que hicieras algo así». Pero casi sin dejar pasar un segundo, agregó: «Aunque hay unas casitas muy bonitas por la zona de Westerville». Fue entonces cuando entendí que quizá esa conversación no era tan nueva como yo pensaba. Melissa sonrió. «Miren a mamá. Ya hasta tiene código postal nuevo». Diane hizo un gesto para quitarle importancia. «Ya estuve viendo algunas casas. Eso no significa nada». Mark se rió. Después volteó hacia Melissa. «Y a ti también te vamos a ayudar a salir adelante». Melissa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Tus deudas. Lo de tu negocio. Te voy a dar 200,000 pesos y empiezas de cero». Melissa dejó el tenedor sobre la mesa. «¿Hablas en serio?» «Claro que sí». Se levantó y abrazó a Mark. Yo me quedé sentada, sosteniendo mi vaso de agua. Nadie me había preguntado nada. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie quiso saber cómo estaban las cosas con la herencia de mi papá. Nadie preguntó qué pensaba hacer yo con el dinero que él me había dejado. Simplemente habían pasado directamente a repartirlo. «Mark». Él volteó a verme. «¿Qué?» «A mi papá ni siquiera lo han enterrado todavía». La mesa quedó completamente en silencio. La sonrisa de Mark desapareció. «Y Claire, esto no es lo que estás pensando». «¿O entonces, qué es?» «Estoy tratando de ayudar a mi familia». Miré a Mark. Después a su mamá y finalmente a su hermana. «¿A cuál familia?» Diane bajó la mirada de inmediato. Melissa se recargó en su silla. La mandíbula de Mark se puso tensa. «Eso estuvo de más». «También estuvo de más prometer 200,000 pesos que nadie te pidió». Melissa levantó las dos manos. «Yo no quiero meterme en esto». Me pareció bastante interesante que dijera eso a alguien que había aceptado 200,000 pesos hacía menos de un minuto. Pero no dije nada. En ese entonces yo era muy buena para quedarme callada cuando sabía que decir lo que realmente pensaba podía hacer que una situación incómoda se volviera todavía peor. Después de que se fueron, Mark me siguió hasta la cocina mientras yo guardaba la lasaña que había sobrado. «Hiciste sentir mal a mi mamá». Dejé de envolver la comida y lo miré. «¿Yo hice sentir mal a tu mamá?» «Sí». Ella ya se siente incómoda aceptando nuestra ayuda. Parecía recuperarse bastante rápido. «Claire». Puse el papel aluminio sobre la comida. «No tenías ningún derecho a prometerles nada. Estamos casados». «¿Y eso qué tiene que ver con prometerle 200,000 pesos a Melissa?» Mark se pasó una mano por la frente. «Si tu papá te dejó lo que yo creo que te dejó, estamos hablando de más dinero del que cualquiera de los dos podría necesitar en toda su vida». Eso todavía no responde mi pregunta. Porque estás convirtiendo esto en algo que no es. «¿O entonces, qué es?» Mark soltó una pequeña risa cansada. «Claire, no va a existir eso de tu dinero y mi dinero. Estamos bien. Ya tenemos la vida resuelta». No respondí. Tal vez porque estaba cansada. O tal vez porque una parte de mí estaba haciendo lo mismo que había hecho durante años. Preguntarme si realmente valía la pena discutir por eso. Mark siempre había sido muy generoso. A veces incluso con cosas que no eran completamente suyas. Una vez le prestó mi camioneta SUV a Melissa durante 4 días y me avisó después de haberlo hecho.
cuando se descompuso el calentador de agua de su mamá, Mark le prometió que nosotros pagaríamos la reparación antes de siquiera mencionármelo. También acostumbraba ofrecer nuestra casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Lo hacía tan seguido que un año me enteré porque Diane me preguntó a qué hora debía llevar los panecitos. Ninguna de esas cosas me había parecido demasiado grave en ese momento. Eran pequeñas decisiones. Pequeñas molestias. Pequeños favores que yo había dejado pasar. Pero ahora empezaba a preguntarme si realmente habían sido tan pequeñas como yo quería creer. El matrimonio está lleno de pequeñas molestias. Cuando llevas muchos años casado, aprendes que no todas las discusiones valen la pena. No tienes que pelear por cada cosa pequeña. Al menos eso era lo que yo siempre me decía. A la mañana siguiente, mi celular sonó mientras yo estaba en la recámara de mi papá, tratando de decidir qué traje debería usar para su funeral. Clare. Soy Samuel Green, el abogado de tu papá. Intercambiamos las típicas palabras de pésame, esas que se sienten extrañas porque uno nunca sabe exactamente qué decir en momentos así. Después Samuel me dijo: hay varios documentos de la herencia que Walter quería que revisara contigo. ¿Podrías venir mañana por la mañana? Claro. Mark puede acompañarme. Hubo una pausa. No fue una pausa muy larga, pero sí lo suficiente para que la notara. En realidad, dijo Samuel, tu papá pidió específicamente que nuestra primera reunión fuera solamente contigo. Miré hacia la puerta de la recámara. Desde ahí podía ver la sala, donde Mark estaba sentado en el sillón con su laptop abierta. En la pantalla tenía una publicación de una lancha usada. Y por primera vez desde que mi papá había muerto, me pregunté qué sabía él que yo todavía no sabía. La oficina de Samuel Green estaba en el cuarto piso de un edificio viejo de ladrillos, en el centro de la ciudad. Era uno de esos lugares con pasillos estrechos y un directorio en la entrada que parecía haber sobrevivido a varios alcaldes. Yo ya había estado ahí 2 veces con mi papá. Una vez cuando murió mi mamá y otra cuando mi papá vendió su empresa. Ninguno de esos recuerdos hacía que tuviera ganas de regresar. Samuel salió personalmente a recibirme en la puerta. Clare. Hola, Samuel. Me estrechó la mano, pero después pareció pensarlo mejor y me dio un pequeño apretón en el hombro. Siento mucho lo de Walter. Y gracias. Me llevó a su oficina. Sobre la mesa había una libreta legal, una botella de agua y una caja de pañuelos colocada discretamente a un lado. Vi los pañuelos y decidí inmediatamente que no los iba a necesitar. El duelo hace que uno se ponga competitivo por cosas completamente absurdas. Samuel se sentó frente a mí. Durante unos minutos hablamos sobre el funeral, el acta de defunción, la casa y otros asuntos normales relacionados con la herencia. Después cerró la carpeta que tenía frente a él. Antes de hablar de números, hay algo que Walter quería que yo platicara contigo. Está bien. Samuel me miró directamente. ¿Mark alguna vez te dijo que fue a ver a tu papá sin ti? Esa era la última pregunta que esperaba escuchar. ¿Mark? Sí. ¿Hace como 8 meses? Negué con la cabeza. No. Samuel asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Mark se puso en contacto con Walter más de una vez. Hubo una conversación en persona, después una llamada telefónica y, finalmente, un correo electrónico. Me quedé seria. ¿Y qué tiene que ver eso con la herencia de mi papá? Samuel se acomodó en su silla. Tu esposo habló con él sobre la herencia. Me quedé sorprendida. Quiero que tengas cuidado con la forma en que interpretas esas conversaciones, me aclaró Samuel. Mark no lo amenazó ni intentó hacer nada ilegal. Por alguna razón, eso casi hizo que todo se sintiera peor. Ve entonces, ¿qué estaba haciendo? Samuel abrió otra carpeta. Estaba haciendo planes. Sacó una sola hoja y la deslizó hacia mí. Era una copia de una carta escrita a mano por mi papá. Reconocí de inmediato sus letras grandes y cuadradas. Mi papá escribía como si cada nota que hacía pudiera terminar algún día como evidencia en un juicio. Samuel habló con calma. Walter me autorizó a entregarte esto después de su muerte.
Empecé a leer las primeras líneas. Mi papá había escrito que Mark había ido a verlo una tarde y había comenzado a hablar sobre jubilarse. Al principio no parecía nada raro. Mark llevaba años quejándose de los viajes, las metas de ventas y la presión de su trabajo. Pero entonces llegué a un párrafo y me detuve. Mi papá había anotado la conversación casi palabra por palabra. Mark había dicho: cuando Clare reciba la herencia, por fin podré dejar de trabajar. Mi papá le había respondido: ¿Clare va a recibir la herencia? Y Mark se había reído. Vamos, Walter. Estamos casados. Leí esas líneas 2 veces. Samuel esperó en silencio. ¿Eso le molestó? Pregunté. Sí. ¿Por qué nunca me dijo nada? Samuel bajó la mirada hacia la carpeta. Vamos a llegar a eso. Volví a mirar la hoja. Lo que más me impactaba era que las palabras de Mark coincidían perfectamente con lo que me había dicho en nuestra cocina. No va a existir eso de tu dinero y mi dinero. Al parecer, esa idea no se le había ocurrido 3 días después de que mi papá murió. Ya la tenía desde mucho antes. Samuel abrió nuevamente la carpeta de la herencia. A tu papá le fue muy bien cuando vendió Hall Mechanical. Después invirtió su dinero de manera bastante conservadora. Pasó una página. Después de las donaciones que hizo, los gastos de la herencia y las demás disposiciones que dejó establecidas. Los bienes destinados principalmente para ti tienen actualmente un valor aproximado de $3.8 millones, sin contar la casa. No recuerdo haber reaccionado de una manera dramática. Más que nada, pensé que Mark no estaba tan equivocado. Y odié pensar eso. Samuel continuó. La mayor parte de ese dinero está dentro de un fideicomiso que Walter creó antes de morir. ¿Un fideicomiso para mí? Sí. Tú eres la beneficiaria. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que tienes seguridad económica. El fideicomiso puede darte ingresos y hacer distribuciones para vivienda, gastos médicos, planes de retiro y, en general, para cuidar tu estabilidad financiera. Lo miré con atención. Entonces no es como si me fueran a dar una cantidad fija cada mes y ya. Samuel sonrió ligeramente. No. No está diseñado para tratarte como si fueras una niña a la que hay que darle una mesada. Y perfecto, porque tengo 52 años. Samuel sonrió un poco más. Walter dijo prácticamente lo mismo. Eso sonaba exactamente como algo que habría dicho mi papá. La parte poco común, continuó Samuel, era que durante los primeros 5 años cualquier retiro extraordinario del dinero principal necesitaba la aprobación de un administrador independiente de un fideicomiso corporativo. ¿Qué significa extraordinario? Pregunté. Por ejemplo, darle una cantidad grande de dinero a otra persona. Eso seguramente necesitaría aprobación. Una inversión muy arriesgada también podría necesitarla. Y meter varios cientos de miles de dólares en el negocio de un familiar, definitivamente sería algo que tendrían que revisar. Me quedé mirándolo. Entonces mi papá puso a alguien entre yo y mi dinero para ciertas decisiones, por un tiempo, por culpa de Mark. Samuel se tomó su tiempo antes de responder. En parte porque Walter estaba preocupado de que pudieran presionarte. Eso me molestó. No con Samuel. Con mi papá. No tengo 12 años. Él lo sé. Él pudo haber hablado conmigo. Sí. Pero no lo hizo. En lugar de eso, había construido una especie de barrera financiera alrededor de mí. Samuel se recargó en su silla. ¿Quieres saber cómo lo explicó Walter? Asentí. Samuel señaló la segunda página de la carta de mi papá. Mi papá había escrito que no sabía si Mark realmente llegaría a presionarme algún día. También había dicho que Mark había sido un buen esposo en muchos aspectos y que 22 años de matrimonio significaban mucho más que una sola conversación sobre dinero. Después venía una frase que sonaba exactamente como mi papá. Casi podía imaginarlo aclararse la garganta antes de decirla. No quiero dejarle a Clare mi opinión sobre su esposo junto con mi dinero. Me quedé quieta al leer esa línea.
Samuel habló en voz baja. Y no quería que pasara sus últimos meses tratando de defender a Mark frente a él. Eso me dolió. Porque mi papá me conocía. Y probablemente tenía razón. Yo habría hecho exactamente eso. Y él no estaba tratando de tomar una decisión sobre tu matrimonio, continuó Samuel. Solo quería asegurarse de que nadie pudiera presionarte para que tomaras una decisión sobre tu dinero. Finalmente tomé uno de los pañuelos que había decidido que no iba a necesitar. Samuel tuvo la consideración de fingir que no lo había notado. Cuando llegué a casa, Mark estaba en la cocina. Ya se había bañado y cambiado de ropa. Por alguna razón, eso me hizo sentir un poco mejor hasta que dijo su primera palabra. Entonces. Dejé mi bolsa sobre la mesa. ¿Entonces qué? Me miró con impaciencia. Clare, ¿qué te dijo Grimm? Hay un fideicomiso. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cuánto? Me quedé mirándolo. Él se corrigió rápidamente. Quiero decir, ¿cuáles son las condiciones? No. Lo que realmente quisiste preguntar fue cuánto dinero hay. Mark suspiró. Está bien. ¿Cuánto? Hoy no voy a hablar de cantidades. ¿Por qué? Porque esta mañana enterré a mi papá. Eso hizo que se quedara callado durante unos 3 segundos. Después preguntó. ¿Cuánto falta para que puedas recibir el dinero del fideicomiso? No funciona así. ¿Qué significa eso? Le expliqué lo básico. No le conté todo. Solo lo suficiente para que entendiera que el dinero no estaba disponible para que él pudiera empezar a repartirlo como quisiera. Mark caminó de un lado a otro por la cocina. Y entonces necesitamos que alguien nos dé permiso para usar nuestro propio dinero. En mi herencia, lo corregí. Se volteó hacia mí. ¿Y en serio? ¿Eso es lo que está pasando? Sí. ¿Podemos pedir un préstamo usando la herencia como garantía? No lo sé. ¿Le preguntaste a Samuel? No. Mark soltó el aire con fuerza. Clare, yo ya renuncié. Ahí estaba el verdadero problema. No dijo, cometí un error. No dijo, debí hablar contigo primero. Dijo, yo ya renuncié. Como si su decisión hubiera creado una cuenta que ahora yo tenía que pagar. Esa noche me fui a dormir temprano. Después de la 1 de la madrugada me desperté con sed y bajé a la cocina por un vaso de agua. Antes de llegar al último escalón, escuché la voz de Mark. Estaba en el estudio, hablando en voz baja por teléfono. No, no te preocupes. Me detuve. Hubo un silencio. Después escuché. Entonces el dinero sí existe. Solo está retenido. Era Melissa. Lo supe por el tono de voz. Mark bajó todavía más la voz. Yo me voy a encargar. Otra pausa. Entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Clare va a terminar aceptándolo. Me quedé a mitad de las escaleras, en completa oscuridad. Normalmente habría entrado al estudio. Le habría exigido que me explicara de qué estaba hablando. Probablemente habríamos discutido hasta las 2 de la mañana y, al final, alguno de los dos habría pedido perdón solo para terminar la pelea. Pero esa vez hice algo diferente. Me di la vuelta y regresé a mi recámara. Por una vez, no quería que Mark supiera lo que yo sabía. Quería escuchar lo que decía cuando pensaba que yo no estaba escuchando. A la mañana siguiente preparé café y le pregunté a Mark qué les había prometido a todos. No lo hice enojada. Y eso pareció molestarlo todavía más. Estaba parado junto a la barra, untando crema de cacahuate en una rebanada de pan cuando le pregunté. Además de la casa para tu mamá y los 200,000 pesos para Melissa, ¿qué más prometiste? Se detuvo. ¿Qué? ¿Qué más tienes planeado, Mark? Miró el reloj. Son las 7 de la mañana, Clare. Lo sé. Dejó el cuchillo sobre la barra. ¿De verdad vamos a empezar con esto otra vez? No creo que hayamos terminado la primera vez.
Me miró durante unos segundos. Después sacó una silla y se sentó. Está bien. ¿Qué quieres saber? Todo. Mark se recargó en la silla y cruzó los brazos. Me dijo que había estado pensando en comprar una casa cerca de un lago. Según él, no sería nada exagerado. Tal vez algún lugar cerca de Vaca y Laque, lo suficientemente cerca como para ir los fines de semana. También quería invertir una parte del dinero para que pudiéramos vivir cómodamente sin tener que tocar demasiado del capital. Quería ayudar económicamente a su mamá. Quería pagarle viajes a Melissa. Incluso había pensado en que pasáramos enero y febrero en algún lugar donde hiciera calor. Escucharlo era extraño porque, por separado, ninguna de esas ideas parecía terrible. Yo llevaba 20 años quejándome de los inviernos de Ohio. Me gustaban los lagos. Quería que Diane tuviera seguridad económica. Y tampoco me gustaba ver a Melissa batallando con sus problemas de dinero. El verdadero problema era otro. Mark había construido todo un futuro para nosotros sin preguntarme una sola vez si yo quería vivir esa vida. ¿Algo más? No. ¿Estás seguro? Sí. Tomé un sorbo de café. ¿Cuándo renunciaste? Ya te dije. El martes. No. ¿Cuándo presentaste realmente tu renuncia? Mark volteó hacia la ventana. Y eso fue suficiente para mí. Mark. La mañana después de que murió tu papá. Dejé mi taza sobre la mesa. Mi papá murió el domingo por la noche. Entonces fue el lunes por la mañana. Sí. ¿Llamaste a tu jefe el lunes por la mañana y renunciaste? Mandé mi renuncia el lunes por la mañana. Pero dijiste que ya lo habías hablado con él. Mi jefe y yo ya habíamos hablado de que yo me fuera. Me di cuenta de lo que acababa de decir. ¿De que te fueras? Mark se pasó una mano por la cara. Sí. Ya habíamos hablado de eso unas semanas antes. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Mi papá todavía estaba vivo en ese momento. Mark, tú ya estabas pensando en retirarte cuando mi papá todavía estaba vivo. Estaba hablando de mis opciones según cómo estaban las cosas. No hagas esto. ¿Hacer qué? No lo hagas más feo de lo que es. Casi no podía creer que hubiera dicho eso. Yo no estoy haciendo nada más feo. Te estoy haciendo una pregunta. Lo estás diciendo como si yo hubiera estado esperando a que Walter muriera. Lo miré directamente. ¿Estabas esperando eso? No. La respuesta salió tan rápido que le creí. Pero después agregó. Tu papá tenía 79 años. Estaba enfermo. Todos sabíamos que algún día iba a pasar. Lo miré en silencio. Mark se dio cuenta inmediatamente de cómo había sonado. Eso no fue lo que quise decir. Entonces ayúdame a entender. Mark caminó hasta el fregadero y después se dio la vuelta. He trabajado durante 33 años, Clare. 33 años. Me he perdido cumpleaños porque algún distribuidor en Cleveland no podía esperar hasta el lunes. He pasado la mitad de mi vida en hoteles Antonin, desayunando huevos revueltos en platos de papel. Hizo una pausa. Estoy cansado. Sé que estás cansado. ¿De verdad lo sabes? Sí. Porque tu papá pudo vender su empresa y retirarse antes de cumplir 60. Él tenía opciones. Había algo en su voz que ya había escuchado antes, aunque nunca le había prestado mucha atención. Resentimiento. No exactamente hacia mi papá, sino hacia lo que mi papá representaba. Yo no soy dueño de una empresa, continuó Mark. Tampoco tengo un fondo de retiro enorme. Bajó la mirada. Así que cuando quedó claro que íbamos a tener suficiente dinero, cerró los ojos. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Ahí vamos otra vez. No. Respóndeme. Mark abrió los ojos. ¿Cuándo se convirtió la herencia de mi papá en tu fondo para el retiro? Mark tomó sus llaves. No puedo hablar contigo cuando estás así. Eso casi me hizo sonreír.
Estaba desempleado. No tenía idea de a dónde iba a ir, pero al parecer tenía algún lugar al que necesitaba llegar. No intenté detenerlo. Durante los siguientes 2 días, empecé a descubrir hasta dónde habían llegado sus planes. Primero llegó un correo a nuestra cuenta familiar. Era de un agente de bienes raíces que nos agradecía por nuestro interés en una propiedad cerca de un lago. Me quedé mirando la pantalla. Después llamé a la agente. Mark había dado un depósito de 5,000 pesos, que podía recuperar, usando nuestra cuenta bancaria conjunta. Esa misma noche, Diane me llamó y, como si nada, me comentó que ya le había dicho a su casero que probablemente no renovaría el contrato cuando venciera dentro de 4 meses. Después me llamó Melissa. ¿Tienes idea de cuándo podría quedar disponible el dinero? Me quedé confundida. ¿Qué dinero? Hubo un silencio. Ya sabes, lo de la herencia. ¿Por qué? Otra pausa. He estado hablando con uno de mis acreedores y Mark me dijo que no debería aceptar un plan de pagos a largo plazo si pronto voy a poder liquidar toda la deuda. Me quedé sentada frente a mi escritorio, mirando fijamente la pared. Mark no se había limitado a hacer promesas. La gente ya estaba tomando decisiones basándose en esas promesas. Cuando llegó a casa, le conté sobre las 2 llamadas. No pareció demasiado preocupado. Lo vamos a arreglar. Le dijiste a Melissa que dejara de negociar su deuda. Solo le dije que no aceptara un acuerdo que pudiera perjudicarla. ¿Y tu mamá cree que se va a mudar? Probablemente sí. Lo miré fijamente. Mark, no solamente gastaste dinero que todavía no tenemos. Cambiaste la vida de otras personas basándote en ese dinero. Y sí lo tenemos. Lo miré. Yo lo tengo. Su expresión cambió inmediatamente. Ahí está. ¿Ahí está qué? ¿Ahora es tu dinero? Sí. Mark negó con la cabeza. Nunca habías hablado así. Porque nunca antes habías prometido cientos de miles de dólares de una herencia que recibí de mi papá recién fallecido. Mark sacudió la cabeza. Walter consiguió exactamente lo que quería con ese fideicomiso. Eso fue demasiado. No culpes a mi papá porque tú renunciaste a tu trabajo. Yo no dije eso. No necesitabas decirlo. A la mañana siguiente llamé a Samuel. Y necesito preguntarte algo. Le expliqué lo que había pasado. ¿Esa conversación con mi papá fue la única vez que Mark habló con él sobre la herencia? Samuel guardó silencio unos segundos. No. Así que regresé a su oficina en el centro. Esta vez no había pañuelo sobre la mesa. O quizás sí había, pero yo ya ni me fijé. Samuel abrió una carpeta. Walter autorizó que te entregáramos todo este material después de su muerte. Quiero que eso quede muy claro. Deslizó varias hojas impresas hacia mí. La primera página tenía un título. Plan de inversión familiar a El Bennett. Solté una pequeña risa. No porque fuera gracioso. Me reí porque mi esposo, al parecer, había convertido la muerte de mi papá en un proyecto financiero. Pasé la página. Había cálculos de ganancias de inversiones, una propuesta para comprar una propiedad cerca de un lago, ayuda para la vivienda de Diane y una sección titulada Solución de las deudas del negocio de Melissa. Ahí aparecía una cantidad estimada de entre 200,000 pesos y 250,000 pesos. Me quedé viendo esos números. Mark no había improvisado nada. Ya tenía un plan. Y, lo peor de todo, llevaba tiempo trabajando en él. Después seguían las proyecciones de cuánto dinero tendría Mark al retirarse. Seguí leyendo. El valor estimado de la herencia de mi papá aparecía en 3 partes diferentes del documento. Mi nombre también aparecía varias veces. Herencia esperada de Clare. Bienes de Clare. Ingresos estimados de las inversiones de Clare. Regresé a la primera página. Samuel, ¿qué fecha tiene esto? Samuel no respondió. No hacía falta. La fecha estaba escrita claramente en la esquina superior. 11 meses antes de que muriera mi papá. Me recargué en la silla.
11 meses. No 3 días después de su muerte. No por el dolor. No por el estrés. No por una decisión impulsiva que Mark hubiera tomado después del funeral. Había estado planeando esa vida mientras mi papá todavía iba a la ferretería. Se quejaba de los impuestos de la propiedad y me llamaba todos los domingos para preguntarme por qué todavía no había revisado el aceite de mi carro. Volví a revisar las hojas. Esta vez lo hice mucho más despacio. Entonces algo me llamó la atención. Samuel. Sí. Aquí no hay absolutamente nada sobre lo que yo quería. Samuel no respondió. Seguí mirando los documentos. No había ninguna sección preguntando si yo quería retirarme. Nada sobre mis propios planes. Nada sobre lo que yo quisiera hacer por Emily. Nada sobre las organizaciones benéficas que le importaban a mi papá. Nada sobre mantener la mayor parte del dinero invertido para el futuro. Yo aparecía en todas esas páginas. Mi nombre estaba por todas partes. Y, al mismo tiempo, yo no aparecía realmente en ninguna de ellas. Era como si hubieran usado mi dinero para construir una vida en la que nadie se había molestado en preguntarme qué quería. Finalmente, Samuel me preguntó: ¿estás bien? No. Fue la respuesta más fácil que había dado en toda la semana. Cerré la carpeta. Pero ahora entiendo por qué mi papá estaba preocupado. Antes de salir de la oficina, le dejé algo muy claro a Samuel. No quiero que ninguna parte de la herencia se transfiera a nuestras cuentas conjuntas. Samuel asintió. Y ni la cuenta de cheques, ni los ahorros, ni las inversiones, ni propiedades. Nada. He entendido. Podemos asegurarnos de que todo se maneje con cuidado. Y por ahora no estoy solicitando ninguna distribución grande. Samuel volvió a asentir. Y de acuerdo. Mientras salía de su oficina, pensé en todas las cosas que Mark había prometido. La casa para su mamá. Los 200,000 pesos para Melissa. La propiedad junto al lago. Su retiro. Nuestra supuesta nueva vida. Y por primera vez entendí que ninguna de esas cosas iba a suceder solo porque Mark las hubiera decidido. Esa noche, Mark me estaba esperando en la cocina. ¿Hablaste con el administrador del fideicomiso? Sí. Mark se enderezó inmediatamente. Y... no estoy solicitando el dinero. Su expresión cambió. ¿Cuánto? En nada. ¿Cómo que nada? En nada de la herencia. Lo miré directamente. Y ni para la casa de tu mamá, ni para Melissa, ni para la propiedad del lago. Mark se quedó mirándome. Por primera vez desde que murió mi papá, no parecía molesto. Tampoco parecía ofendido. Parecía asustado. Y en ese momento entendí algo más. Hasta ese instante, Mark nunca había creído realmente que yo pudiera decir que no. Durante el resto de esa noche, Mark prácticamente no me habló. Bueno, no exactamente. Me preguntó si ya le había dado de comer al perro. Me dijo que el lavavajillas ya estaba limpio. A las 9:30 de la noche se paró en la puerta del estudio y dijo: me voy a dormir. Al parecer, todavía éramos capaces de mantener una casa funcionando, aunque ya casi no nos habláramos. Simplemente ya no podíamos hablar del hecho de que Mark había renunciado pensando en un dinero que ni siquiera estaba bajo su control. A la mañana siguiente, llamó a su antiguo jefe. Yo no estaba tratando de escuchar la conversación. Nuestra casa simplemente no era lo suficientemente grande como para que un hombre de 55 años tuviera una crisis profesional en la cocina sin que yo escuchara. No te estoy pidiendo que hagas como si nunca hubiera renunciado, dijo Mark. Solo quiero saber si existe alguna manera de echarme para atrás. Hubo un largo silencio. Entiendo. Otra pausa. Sí, claro. Cuando colgó, se quedó sentado a la mesa. ¿Qué te dijo? Pregunté. Mi puesto ya se lo ofrecieron a Greg. Yo conocía a Greg. Mark llevaba 6 años quejándose de él. Eso fue rápido. Al parecer, Greg no necesita 3 semanas para tomar una decisión. Decidí no responder a eso.
Mark me miró. Tal vez más adelante tengan otro puesto para mí. Está bien. Probablemente sería por menos dinero. Está bien. Mark soltó una risa sin humor. No tienes que sonar tan feliz por mí. ¿Qué quieres que diga? No sé. Tal vez que vamos a solucionar esto juntos. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Podemos decidir juntos qué vamos a hacer de ahora en adelante. Pero no podemos fingir que renunciar fue una decisión que tomamos juntos. Esa diferencia se convirtió en el verdadero problema detrás de todas nuestras discusiones durante la semana siguiente. Mark quería que yo pidiera suficiente dinero del fideicomiso para cubrir 2 años de su sueldo mientras él decidía qué quería hacer con su vida. Yo dije que no. No estaba amenazando con dejar de pagar la hipoteca ni con dejar de comprar comida. Yo seguía teniendo mi sueldo de la clínica de fisioterapia, mis propios ahorros y, como siempre, compartíamos los gastos de la casa. Lo que no estaba dispuesta a hacer era convertir la herencia de mi papá en una especie de indemnización para mi esposo por haber renunciado a un trabajo sin siquiera consultarme. Después llegaron su mamá y su hermana. Ellas dijeron que venían a hablar. La familia tiene una manera muy curiosa de usar palabras tranquilas para situaciones que no tienen nada de tranquilas. Melissa fue la primera en hablar. Mark nos dijo que no está solicitando ninguna cantidad de dinero del fideicomiso. Miré a Mark. Él estaba viendo el piso. Es correcto. Melissa se acomodó en el sillón. Solo me hubiera gustado saberlo antes. ¿Y antes de qué? Antes de hacer cambios con mis acreedores. La miré fijamente. Yo nunca te dije que cambiaras nada. No. Mark me lo dijo. Volteé hacia Mark. Entonces Mark te debe una disculpa. Melissa frunció el ceño. ¿Y es tu esposo, Clare? Exactamente. Es mi esposo, no el administrador del dinero de mi papá. Diana intervino antes de que Melissa pudiera responder. Y no hagamos esto más difícil de lo necesario. Otra vez esa frase. Al parecer, pedirle a la gente que no gastara mi herencia antes de recibirla era lo que estaba haciendo que todo se volviera difícil. Pero Diane tomó un enfoque diferente. Ella no habló de que tenía derecho al dinero. Habló de su renta. Me explicó que en los últimos 3 años le habían aumentado el alquiler 2 veces. A ella le preocupaba que volvieran a subirle la renta. Tenía 76 años y estaba cansada de preguntarse si a los 80 todavía podría pagar el mismo lugar. Y aquí viene la parte que habría sido mucho más fácil si yo hubiera odiado a Diane. Pero no la odiaba. Diane me había llevado al hospital cuando nació Emily porque Mark estaba a 2 condados de distancia en una llamada de ventas. Se había sentado conmigo durante la quimioterapia de mi mamá. Cada día de Acción de Gracias preparaba una ensalada de arándanos bastante rara, solo porque a Emily le encantaba. Las personas son complicadas de esa manera. Pueden lastimarte sin borrar todas las cosas buenas que hicieron por ti antes. Después de que se fueron, no podía dejar de pensar en su situación. No en la casa que Mark le había prometido. Pensaba en algo mucho más sencillo, un pequeño condominio, seguro y fácil de mantener, que ella pudiera pagar y manejar sin preocuparse por la renta. 2 días después, estaba sentada en la oficina de Samuel cuando lo sorprendí con una pregunta. ¿Y si yo quisiera comprarle un lugar a Diane? Samuel se quitó los lentes. ¿De verdad quieres hacerlo? Tal vez. Eso es diferente a preguntar si puedes hacerlo. Lo sé. Hablamos de números. Con unos 225,000 pesos o 250,000 pesos se podía comprar un condominio modesto en una zona que a Diane le gustaba. Necesitaría la aprobación del administrador del fideicomiso, pero Samuel pensaba que una solicitud bien preparada podría ser considerada. Entonces me hizo una pregunta. ¿Qué esto es realmente lo que tú quieres, Clare? No respondí de inmediato. No quiero que ella viva con miedo de perder su casa. Samuel me miró. Esa no fue mi pregunta. Los abogados pueden ser desesperantemente precisos cuando hacen bien su trabajo. No sé, admití. Entonces no presentes ninguna solicitud hoy. Y no lo hice.
Gracias a Dios que no lo hice. La tarde siguiente, Diane llegó a mi casa. Ni siquiera se quitó el abrigo. Mark me dijo que hablaste con Samuel. Miré hacia el estudio. Mark no estaba ahí. ¿Él te dijo eso? Sí. Me dijo que quizá estabas reconsiderando las cosas. Estaba pensando en algunas opciones. Su rostro se iluminó. Un condominio sería mucho mejor que una casa. Tendría menos mantenimiento. Yo nunca le había mencionado un condominio. Eso significaba que Mark otra vez había hablado de mis planes como si ya estuvieran decididos. Me sentí cansada. Más cansada que enojada. Diane, todavía no he decidido nada. Su expresión cambió. Clare, no entiendo qué hay que decidir. Hizo una pausa. Tu papá te dejó casi $4 millones. Ahí estaba otra vez esa cantidad. Al parecer, Mark también le había contado eso. Eso es un asunto entre mi papá y yo, y entre su herencia y yo. No quiero meterme donde no me llaman. Claro que sí quería. Pero la dejé continuar. Solo pienso que estás tomando decisiones mientras todavía estás de duelo. Tal vez Walter se aseguró de que nunca volvieras a preocuparte por el dinero. Me quedé callada. Entonces Diane dijo algo que me dejó fría. Walter ya no puede usar ese dinero. ¿Para qué exactamente lo estás guardando? La miré. Diane debió notar algo en mi expresión porque inmediatamente bajó el tono. No quise decirlo de esa manera. Pero no había otra manera de entenderlo. Hasta ese momento, una parte de mí todavía pensaba que, si yo decidía regalarle un condominio por voluntad propia, podía separar mi generosidad de la actitud de Mark. Pero sentada ahí entendí que no podía hacerlo. Todavía no. Porque Diane no estaba esperando para saber si yo quería ayudarla. Estaba esperando que yo dejara de decir que no. Creo que deberías mantener tu contrato de renta actual, le dije. Su rostro se vino abajo. Clare. Todavía no he presentado ninguna solicitud al administrador del fideicomiso. Diane se quedó mirándome durante unos segundos. Después tomó su bolso y se fue. Esa noche me llamó Emily. Yo ya sabía que esa llamada iba a llegar. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué te dijo tu papá? Que tomó una decisión muy tonta. Emily guardó silencio. Eso no reduce mucho las posibilidades, dijo. Pero no se rió. Me dijo que se retiró demasiado pronto porque el abuelo te dejó suficiente dinero para que ustedes estuvieran bien. Esa es una versión de la historia. Emily respiró profundamente. También dijo que estás hablando de cuentas separadas y de abogados. Ya tengo un abogado. Él está encargado de la herencia del abuelo. Escuché la frustración en su voz. Entonces dijo lo que sabía que alguien terminaría diciéndome tarde o temprano. Papá metió la pata. Lo sé. Pero, ¿de verdad vas a terminar 22 años de matrimonio por dinero? Eso me dolió más porque venía de mi hija. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Podría haberle contado todo. Podría haberle hablado del plan que Mark había preparado durante 11 meses mientras mi papá todavía estaba vivo. Pero en ese momento todavía no estaba lista para hacerlo. Podría habérselo contado a Emily antes de terminar la llamada. Pero en lugar de eso, le dije. No te estoy pidiendo que elijas entre nosotros. Yo tampoco estoy eligiendo. Está bien. Pero no entiendo. Me senté en la orilla de mi cama. Estoy tratando de entender en qué momento tu papá empezó a creer que estar casado conmigo significaba que ya no tenía que preguntarme nada. Emily se quedó en silencio. Terminamos la llamada sin resolver nada. Esa noche, Mark entró a la recámara. No podemos seguir viviendo así. No. No podemos. Si estamos casados, tenemos que construir un futuro juntos. Le estoy de acuerdo. Entonces no puedes poner casi $4 millones detrás de una barrera y actuar como si ese dinero no tuviera nada que ver conmigo. Lo miré. Tú renunciaste a tu trabajo sin preguntarme.
Abrió la boca para responder, pero seguía hablando. Le prometiste una casa a tu mamá sin preguntarme. Le prometiste 200,000 pesos a tu hermana sin preguntarme. Planeaste tu retiro antes de que mi papá muriera sin preguntarme. Clare. Y ahora se supone que yo tengo que demostrar que estoy comprometida con este matrimonio. Mark no tuvo respuesta. Y, de alguna manera, eso fue peor que otra discusión. Tomé mi almohada de la cama. Mark me observó. ¿Qué estás haciendo? Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. ¿Por cuánto tiempo? Me detuve en la puerta. No lo sé. Y por primera vez, no sentí la necesidad de darle una respuesta inmediata solo porque él quería escucharla. Mark terminó mudándose al cuarto de huéspedes antes de que yo pudiera cambiar de opinión y volver a la recámara. Al día siguiente regresé del trabajo y encontré su ropa colgada en el closet del cuarto de huéspedes, su estuche de afeitar en el baño y varias hojas con su currículum sobre el escritorio. Ninguno de los dos mencionó nada. Durante las siguientes semanas, nuestro matrimonio se volvió extrañamente educado. ¿Necesitas algo de Kroger? No, gracias. Voy a sacar al perro. Está bien. Voy a llegar tarde. Tengo una entrevista. Suerte. Puedes vivir con alguien durante 22 años y, de repente, convertirse en dos extraños que se hablan con mucha educación. Pero Mark sí empezó a cambiar algunas cosas. Canceló la propiedad del lago y recuperó el depósito. Actualizó su currículum. Llamó a antiguos clientes y a personas con las que había trabajado años atrás. A veces lo escuchaba practicar sus respuestas antes de una entrevista. Tenía que explicar por qué un hombre de 55 años había dejado de repente un buen trabajo de ventas. Y, obviamente, no podía decir. Pensé que mi suegro iba a pagar mi retiro. Pero lo más importante fue que dejó de preguntarme por el fideicomiso. Al principio pensé que era una estrategia. Después, un sábado por la mañana, escuché que estaba hablando con Melissa. Yo estaba en el cuarto de lavado, doblando toallas. No, dijo Mark. Tienes que llegar a un acuerdo con ellos. Hubo una pausa. Sé lo que te dije. Otra pausa. No. Escuché cómo mencionaba mi nombre. Clare no cambió de opinión. Dejé de doblar la ropa. Mark bajó la voz. Esto no se trata de Clare. Me quedé completamente quieta. Después lo escuché decir. No debí prometerte ese dinero. No podía escuchar lo que Melissa respondía, pero podía imaginarlo. Entonces Mark dijo. Lo sé. Hubo otra pausa, mucho más larga. Y después dijo algo que se me quedó grabado. Pero ese dinero no era mío para prometerlo. Mis manos dejaron de moverse. Esa frase no debería haber significado tanto para mí. Pero sí significó mucho. Porque era la primera vez que lo escuchaba reconocerlo. No dijo. El administrador del fideicomiso no lo va a aprobar. No dijo. Claren no quiere entregarlo. No dijo. Walter dejó todo bloqueado. Dijo algo mucho más sencillo. No era mío. Por primera vez desde que murió mi papá, me pregunté si Mark realmente estaba entendiendo lo que había hecho. Unos días después, llamó a su mamá. Yo estaba preparando la cena cuando escuché la conversación. Mamá, escúchame. No avises todavía que vas a dejar tu casa. Bajé la flama de la estufa. Aunque estaba a varios pasos de distancia, podía escuchar la voz de Diane subiendo de tono desde el teléfono. Mark se pasó una mano por la nuca. Y ya sé lo que te dije. Diane volvió a hablar, claramente molesta. No, Clare no me detuvo. Mark me miró. Yo no dije nada. Entonces volteó hacia la ventana. Yo te prometí algo que no era mío para prometer. Ahí estaba otra vez. Diane siguió hablando. Finalmente, Mark respondió. Sé que estás decepcionada. Lo siento, pero esto fue culpa mía. Cuando colgó, ninguno de los dos habló durante unos segundos. Después dije. Y gracias.
Mark me miró sorprendido. ¿Por qué? Por no hacerme quedar como la villana. Asintió lentamente. Yo ya había hecho suficiente de eso. Probablemente ese fue el momento más cercano a la ternura que habíamos tenido en semanas. Y por eso lo que hice después fue todavía más difícil. El domingo siguiente por la tarde le pedí que se sentara conmigo. No en el estudio. No en la recámara. En la mesa de la cocina. La misma mesa donde había prometido una casa para su mamá y 200,000 pesos para su hermana. Las flores del funeral de mi papá todavía estaban en la sala. Puse la carpeta de Samuel entre nosotros. Mark la miró. ¿Qué es eso? Deslicé la primera hoja hacia él. La leyó. El título decía: Plan de inversión familiar a El Bennett. Su expresión cambió. No me preguntó de dónde la había sacado. Eso me dijo bastante. Tú le enviaste esto a mi papá. Mark se recargó en la silla. Era solo una posibilidad. 11 meses antes de que muriera. Sí. Abrí la carpeta. Aquí está tu plan para retirarte. No dijo nada. Aquí está la propiedad del lago. Silencio. Pasé otra página. Aquí está el dinero para tu mamá. Volteé otra hoja. Y aquí están los 200,000 pesos a 250,000 pesos para Melissa. Mark finalmente habló. Y Clare, solo estaba pensando en algunas posibilidades. ¿Posibilidades con qué dinero? Se pasó una mano por la frente. Ya hablamos de esto. No. No hemos hablado de esto. Empujé los documentos hacia él. Muéstrame. ¿Qué te muestre qué? Muéstrame en qué parte de estos documentos preguntaste qué quería yo. Mark me miró. Clare, son 6 páginas. No debería tardarte mucho en encontrarlo. Él no tocó los papeles. Así que lo hice yo. Fui página por página. Aquí aparece mi nombre. Toqué una línea. Aquí también. Toqué otra. Herencia esperada de Clare. Pasé a la siguiente. Bienes estimados de Clare. Otra página. Ingresos proyectados de las inversiones de Clare. Entonces levanté la mirada. ¿Dónde estoy yo? Mark frunció el ceño. Tu nombre está por todas partes. Exactamente. Eso lo dejó callado. Y mi dinero está por todas partes. Señalé los documentos. Pero yo no aparezco en ninguna decisión. Durante un rato, lo único que se escuchó fue el zumbido del refrigerador. Finalmente, Mark habló. Estaba cansado. Esperé. Sé que eso no es una excusa. No. Bajó la mirada hacia los papeles. Llevaba toda la vida haciendo el mismo trabajo. Tu papá vendió su empresa antes de cumplir 60. Tenía su casa pagada. Podía ayudar a Emily con la universidad sin tener que revisar primero cuánto dinero tenía en el banco. Mi papá nunca usó eso para hacerte sentir menos. Lo sé. Su respuesta fue tan rápida que le creí. Y eso casi hizo que me doliera más. No esperaba escuchar eso. Mark soltó una pequeña risa, avergonzado. Walter nunca tuvo que decirme que había tenido más éxito que yo. Yo lo sabía. No. Mark levantó la mirada. No, déjame terminar. Asentí y lo dejé continuar. Yo solo quería dejar de preocuparme por el dinero. Lo miré en silencio. Por primera vez, parecía que Mark estaba hablando de lo que realmente había detrás de todas sus decisiones. Y sí, quería ser el hombre que pudiera decirle a su mamá que nunca más tendría que preocuparse por pagar la renta. Quería ayudar a Melissa. Quería ser la persona a la que todos llamaran porque podía resolver los problemas. Lo observé en silencio. Quería sentirte como mi papá. Mark apartó la mirada. Después de unos segundos, respondió. Tal vez. Toqué con la mano el plan de inversiones que estaba sobre la mesa.
Y pensabas usar el dinero de mi papá para lograrlo. Mark cerró los ojos. No discutió. Y en ese momento algo dentro de mí finalmente se acomodó. No porque hubiera ganado. No sentía ninguna victoria. Por fin entendí lo que había pasado. Y entenderlo me hizo sentir más triste, no más feliz. Mark no había pasado 11 meses planeando cómo robarme. Había hecho algo mucho más común y, al mismo tiempo, doloroso. Había construido en su cabeza una historia en la que mi herencia solucionaba todas las frustraciones y decepciones que sentía con su propia vida. Y nunca se había dado cuenta de algo importante. Yo era una persona dentro de esa historia. No una cuenta bancaria. Más tarde esa misma tarde, Emily pasó por la casa. Yo no la había invitado para tener una confrontación. De todos modos, ella ya tenía pensado venir. La carpeta todavía estaba sobre la mesa. Emily la vio. ¿Qué es eso? Miré a Mark. Él asintió una vez. Así que se la mostré. Emily leyó en silencio durante varios minutos. Después levantó la mirada hacia su papá. ¿Escribiste esto antes de que muriera el abuelo? Mark tragó saliva. Sí. ¿Cuánto tiempo antes? 11 meses. Emily se quedó mirándolo. Papá. En esa sola palabra había más decepción de la que yo habría podido expresar después de una hora gritándole. Mark bajó la mirada. Lo sé. Emily no se convirtió de repente en mi defensora. No hacía falta. Simplemente por fin entendió aquello que me había estado pidiendo que ignorara. Después de que Emily se fue, Mark y yo volvimos a quedarnos sentados frente a frente. Oh, lo siento, dijo. Le creí. Y esa fue la parte más difícil. Si hubiera seguido siendo arrogante, tomar una decisión habría sido mucho más fácil. Pero estaba intentando cambiar. Tal vez de verdad. Aún así, mi papá no había creado ese fideicomiso para decirme si Mark merecía o no mi perdón. Mi papá había creado algo mucho más importante. Me había dado tiempo. Y por fin sabía que necesitaba hacer con una parte de ese tiempo. Mi papá no necesitaba protegerme de ti usando un abogado, le dije. Solo me dio suficiente tiempo para ver algo que, de otra manera, probablemente me habría convencido a mí misma de ignorar. Mark me miró. ¿Qué estás diciendo? Respiré profundamente. Necesito que te mudes. Su rostro quedó completamente serio. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Te vas a divorciar de mí? Negué con la cabeza. Todavía no lo he decidido. Parecía herido. Y odiaba admitirlo, pero todavía me importaba verlo así. Entonces le dije. Y esta es la primera decisión importante en esta casa que nadie más va a tomar por mí. Esta vez Mark no discutió. Mark se mudó el sábado siguiente. No hubo una escena dramática. Nadie lanzó maletas al jardín. Los vecinos no tuvieron que fingir que no estaban mirando por las ventanas. Rentó un departamento de una recámara a unos 15 minutos de distancia. Hizo 3 viajes en su camioneta para llevarse sus cosas. En el último viaje, se quedó parado en la cocina con las llaves en la mano. Voy a dejarte el control del garaje. Está bien. Puedes quedártelo por ahora. Asintió. Después ninguno de los dos pareció saber qué debía decir. 22 años de matrimonio y, de repente, decir adiós se sentía demasiado formal. Llámame si pasa algo con la casa, dijo finalmente. Lo haré. Y se fue. Cerré la puerta con seguro detrás de él. Y casi de inmediato me sentí culpable por haberlo hecho. Eso es lo extraño de poner límites después de pasar tantos años evitándolos. Incluso cuando sabes perfectamente por qué lo estás haciendo, una parte de ti sigue sintiendo que estás siendo grosera. Los meses siguientes tampoco fueron tan satisfactorios como la gente suele imaginar. Lo extrañaba. No cada minuto. Algunas noches disfrutaba poder cenar exactamente lo que yo quería y ver televisión sin que Mark me hiciera preguntas a la mitad de un programa que juraba que ni siquiera estaba viendo.
Pero extrañaba escuchar sus llaves cuando entraba a la casa. Extrañaba su horrible costumbre de dejar abiertas las puertas de los gabinetes. Incluso extrañaba su forma de estornudar, como si alguien hubiera disparado una pistola de salida en plena cocina. Extrañar a alguien no significa automáticamente que debas regresar con esa persona. Me tomó tiempo entenderlo. Después de unas 7 semanas, Mark consiguió otro trabajo de ventas. Le pagaban menos que en el anterior y tenía que manejar mucho más. Cuando me lo contó, le dije: «Me da gusto». Me sonrió de lado. No es precisamente el retiro que yo tenía en mente. Unos meses antes, eso habría terminado en otra pelea. Pero esta vez agregó: «Lo sé. Y nadie tiene la culpa más que yo». Diane se quedó en su departamento. Renovó el contrato por otro año y, después de negociar con el dueño una subida de renta más pequeña, decidió quedarse. Melissa consiguió un trabajo de tiempo completo en una firma de diseño establecida y empezó a pagar sus deudas poco a poco con un plan de pagos. Al final, nadie terminó en la ruina. Nadie perdió su casa. La gran tragedia que todos parecían estar preparando para evitar resultó ser simplemente la vida normal. Recibos. Trabajos. Renta. Las mismas cosas con las que todos habíamos vivido antes de que muriera mi papá. Mark y yo comenzamos terapia por separado. Después empezamos a ir juntos. No voy a fingir que la terapia produjo una conversación mágica en la que Mark dijo exactamente las palabras correctas y yo de repente entendí todo lo que había pasado durante nuestros 22 años de matrimonio. La verdad es que fue incómodo. Mucho. Una tarde, nuestra terapeuta le preguntó a Mark por qué estaba tan seguro de que, tarde o temprano, yo terminaría aceptando sus planes. Él se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «Porque ella siempre terminaba cediendo». Lo miré. No. Mark volteó hacia mí. «Normalmente terminabas dándome la razón». Comenzó a responder, pero se quedó callado. No había mucho más que decir. Durante años, yo había llamado a eso llegar a un acuerdo. A veces realmente lo había sido. Pero otras veces no. Con el tiempo, Mark comenzó a disculparse sin buscar una explicación para justificar lo que había hecho. Eso fue importante para mí. Me dijo que lamentaba haber convertido la muerte de mi papá en un asunto de dinero antes de que yo siquiera tuviera tiempo de llorarlo. Se disculpó por haber hecho promesas en mi nombre. Reconoció que había actuado como si mi eventual aceptación fuera algo seguro. Le creí. También creí que estaba cambiando. Pero hay algo que me hubiera gustado entender cuando era más joven. Que una persona se vuelva mejor no significa que tú estés obligada a regresar a la versión de ti misma que tuvo que sufrir para que esa persona cambiara. Después de varios meses, pedí una separación legal. Más adelante comenzamos el proceso de divorcio. No fue una guerra. Pero tampoco fue fácil. Por esa misma época, Emily y yo finalmente empezamos a vaciar la casa de mi papá. Había estado evitando hacerlo durante más tiempo del que debía. Un sábado por la mañana, estábamos en su cocina, rodeadas de cajas de cartón y de cosas que parecían demasiado absurdas como para tirarlas. Emily encontró 4 cintas métricas. ¿4? Las levantó una por una. ¿El abuelo estaba esperando que hubiera una escasez mundial de cintas métricas? No confiaba en la que tenía en el garaje. Emily me miró. ¿Por qué? Una vez le dio una medida equivocada. Ella se quedó viéndome. No tengo idea de qué significa eso. Nos empezamos a reír. Fue la primera vez que me reí dentro de la casa de mi papá desde que murió. No había ningún secreto final escondido en un cajón. No encontramos una carta dramática que hubiéramos pasado por alto. Solo estaba mi papá. Recibos de la ferretería. 3 pares de lentes para leer. Una cafetera vieja que yo había intentado reemplazar 2 veces. Y 4 cintas métricas, porque aparentemente una nunca era suficiente. Había medidas escritas en la parte de atrás de un sobre para unas repisas que, al parecer, mi papá había planeado construir, pero nunca llegó a hacer. Emily estaba guardando las tazas de café cuando me preguntó:
¿Crees que el abuelo sabía que papá iba a hacer todo esto? Me quedé pensando un momento. No. Ella me miró sorprendida. ¿De verdad? Creo que estaba preocupado. Doblé otra caja. Pero hay una diferencia. Mi papá no conocía mi matrimonio mejor que yo. Tampoco estaba tratando de tenderle una trampa a Mark. Simplemente vio algo que le preocupaba y organizó su herencia para que yo no tuviera que tomar decisiones importantes bajo presión. Eso era todo. Y resultó ser suficiente. No hice nada espectacular con la herencia. Perdón si alguien esperaba que comprara un convertible rojo y me mudara a la Toscana. Lo primero que hice fue fortalecer mis cuentas para el retiro. Trabajé con Samuel y con un asesor financiero para asegurarme de tener una vivienda estable después del divorcio. La mayor parte del dinero siguió invertida. También creé un fondo para la educación de los nietos que pudiera tener algún día. Además, hice una donación al programa de becas del colegio comunitario que mi papá había apoyado en silencio durante años. Más adelante, le di a Emily algo de dinero para ayudarla con el enganche de una casa. Pero antes de darle un solo peso, nos sentamos a hablar. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué esperaba yo a cambio? Nada. Esa conversación duró unos 20 minutos. Y, curiosamente, pudo haber sido la decisión financiera más sana que alguien de mi familia había tomado en todo ese año. El papeleo final del divorcio tardó más de lo que Mark o yo esperábamos. Cuando nos reunimos para firmar uno de los últimos documentos, después fuimos por un café. Probablemente suene extraño. Pero 22 años de matrimonio no desaparecen solo porque los abogados ponen separadores en una carpeta. Mark estuvo revolviendo su café durante un rato. Después dijo: ¿A veces te preguntas qué habría pasado si simplemente hubiera seguido trabajando? Pensé un momento. Tal vez todavía estaríamos casados. Me miró. Pero el problema habría seguido ahí. ¿Qué problema? No quería decirlo de una manera cruel. Pensabas que ser mi esposo te daba derecho sobre cosas que me pertenecían a mí. Mark bajó la mirada. Yo continué. El dinero simplemente hizo que ese problema fuera lo suficientemente grande como para que yo finalmente lo notara. Mark asintió lentamente. Ojalá lo hubiera entendido antes. Yo también. Terminamos nuestro café. Después nos abrazamos en el estacionamiento y cada uno se fue en su propio carro. Durante mucho tiempo pensé que el último regalo de mi papá había sido una herencia de $3.8 millones. Pero no fue así. Lo más valioso que me dejó fue tiempo. Porque sin ese fideicomiso, sé perfectamente lo que probablemente habría pasado. Mark se habría disculpado. Diane habría llorado. Melissa habría explicado lo mucho que necesitaba el dinero. Y yo habría mirado las cuentas y me habría dicho que había suficiente. Habría cedido. No porque realmente quisiera hacerlo, sino porque, en algún momento de mi vida, había empezado a confundir mantener a todos felices con ser una buena esposa. 3 días después de que murió mi papá, mi esposo renunció a su trabajo porque creyó que mi herencia significaba que ninguno de los dos tendría que trabajar otra vez. Estaba equivocado. Mark regresó a trabajar. Y, de una manera extraña, yo también. Solo que el trabajo que finalmente dejé fue uno que había estado haciendo durante 22 años sin darme cuenta. Evitar problemas. Ceder. Arreglar las cosas para todos. Y fingir que mantener la paz era lo mismo que recibir respeto. Si alguna vez has tenido que aprender la diferencia entre tener paz y ser respetada, probablemente entiendas por qué me tomó tanto tiempo. Gracias por escuchar. Con el paso de los meses, entendí que aquella historia no había terminado el día en que Mark se fue de la casa. En realidad, ese fue apenas el momento en que mi vida empezó a cambiar de verdad. Al principio, pensé que lo más difícil sería el divorcio. Me equivoqué. Lo más difícil fue aprender a vivir sin sentir que tenía que explicarle cada decisión a alguien. Durante 22 años, había vivido pensando en nosotros. ¿Qué quería Mark? ¿Qué necesitaba Emily? ¿Qué pensaría Diane? ¿Cómo podía evitar una discusión?
¿Cómo podía hacer que todos estuvieran tranquilos? De repente, tenía que preguntarme algo mucho más sencillo. ¿Qué quiero yo? Y aunque parecía una pregunta fácil, no lo era. Una tarde, estaba sentada en mi cocina con una taza de café cuando me di cuenta de que llevaba casi 20 minutos mirando por la ventana sin pensar en nadie más. No estaba pensando en Mark. No estaba pensando en Melissa. No estaba pensando en la herencia. Estaba pensando en qué quería hacer el sábado. Y me dio risa. Había pasado tantos años resolviendo problemas ajenos que hasta elegir qué hacer un fin de semana me parecía una decisión importante. Así que hice algo que antes casi nunca hacía. Me elegí a mí misma. El sábado fui a una librería, compré una novela que llevaba meses queriendo leer y después fui a comer sola a un restaurante pequeño. Nadie se enojó. Nadie me reclamó. Nadie necesitó nada de mí. Y descubrí que estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Era libertad. Con el tiempo, también cambió mi relación con Emily. Al principio, ella se sentía atrapada entre su papá y yo. Pero después de ver todo lo que había pasado, dejó de intentar arreglar nuestro matrimonio. Una noche vino a cenar. Estábamos preparando pasta cuando me dijo: «Mamá, quiero pedirte perdón». La miré sorprendida. ¿Por qué? Porque durante un tiempo pensé que estabas exagerando. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Emily. Y no, déjame terminar. Pensaba que solo estabas enojada por el dinero. No entendía que el problema era que papá había tomado decisiones por ti sin preguntarte. Me quedé callada. Ahora lo entiendo, continuó. Y creo que yo también hice algo parecido. Cuando te pregunté si de verdad ibas a terminar tu matrimonio por dinero, estaba pensando en cómo me afectaría a mí. No en lo que te había pasado a ti. La abracé. No tienes que disculparte por querer a tu papá. Que lo sigo queriendo. Sonrió un poco. Pero ahora también entiendo que querer a alguien no significa justificar todo lo que hace. Esa frase se me quedó grabada. Porque era exactamente lo que yo había tardado años en entender. Puedes amar a alguien y aún así decirle que no. Puedes perdonar a alguien y aún así no volver con esa persona. Puedes entender por qué alguien te lastimó y aún así decidir que no quieres seguir viviendo de esa manera. Meses después, recibí un mensaje de Mark. Solo decía: «Conseguí un ascenso. No es mucho, pero estoy orgulloso». Sonreí. Le respondí: «Me da gusto. Te lo mereces». No hubo más conversación. Y eso estuvo bien. No necesitábamos convertir cada pequeño cambio en una reconciliación. Mark estaba reconstruyendo su vida. Yo estaba reconstruyendo la mía. Y por primera vez, ninguna de las dos cosas dependía de la otra. Tiempo después, Diane me llamó. Yo esperaba una conversación incómoda. Pero su voz sonaba diferente. Y Clare, quería agradecerte algo. ¿Qué cosa? Por haberme dicho que mantuviera mi contrato de renta. Me quedé en silencio. Sé que en ese momento estaba molesta, continuó. Pero si hubiera dejado mi departamento, probablemente habría terminado en una situación peor. Me alegra que te hayas quedado. Y también quería decirte que Mark me contó toda la verdad. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué te dijo? Que él había planeado todo antes de que tu papá muriera. Respiré profundamente. Sí. No voy a defenderlo, dijo Diane. Pero tampoco quiero que pienses que yo creía que ese dinero era mío. No respondí inmediatamente. Diane, en ese momento todos estábamos actuando desde lugares diferentes. Tú tenías miedo de perder tu vivienda. Melissa tenía problemas con sus deudas. Mark quería sentirse capaz de resolverlo todo. Y yo estaba tratando de entender qué había pasado. Lo sé. Hubo una pausa. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de que hayas puesto tus límites. Esa llamada me sorprendió más de lo que esperaba. Porque durante mucho tiempo había pensado que poner límites significaba necesariamente perder personas.
pero no siempre era así. A veces, los límites no destruyen las relaciones. Solo muestran cuáles relaciones pueden sobrevivir sin que tú tengas que sacrificarte para mantenerlas. Pasó más de un año antes de que finalmente terminara todo el proceso legal. Cuando firmé los últimos documentos del divorcio, no sentí alegría. Tampoco sentí una tristeza enorme. Sentí paz. Una paz diferente a la que había buscado durante años. No era la paz de evitar una discusión. Era la paz de saber que ya no tenía que hacerlo. Salí del despacho de mi abogado, respiré profundamente y miré el cielo. Pensé en mi papá. Pensé en su casa. En las 4 cintas métricas. En la cafetera vieja. En sus notas escritas en sobres. Y pensé en aquella carta que había dejado para mí. Durante mucho tiempo me pregunté por qué mi papá no había hablado conmigo directamente sobre Mark. Ahora entendía. Quizás sabía que, si me decía exactamente lo que pensaba, yo habría pasado meses defendiendo a mi esposo. Mark no quiso decir eso. Seguro estaba estresado. Solo está cansado. Él me ama. Podemos resolverlo. Mi papá me conocía demasiado bien. Sabía que probablemente habría encontrado una explicación para todo. Así que no intentó decidir por mí. Solo me dio tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para preguntar. Tiempo para decir que no. Tiempo para descubrir quién era realmente Mark cuando no podía simplemente asumir que yo terminaría cediendo. Y eso fue mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Años después, todavía conservo una de las hojas del viejo plan de inversiones. No porque quiera recordar lo que Mark hizo. La guardo porque me recuerda quién era yo antes de aprender a decir no. La tengo dentro de una carpeta en mi escritorio. Junto a una fotografía de mi papá. A veces la miro. No siento enojo. Tampoco odio. Solo recuerdo. Y agradezco. Porque aquella hoja me enseñó algo que ningún consejo financiero habría podido enseñarme. El dinero puede cambiar una relación. Pero también puede revelar lo que ya estaba escondido dentro de ella. La herencia de mi papá no destruyó mi matrimonio. Solo hizo imposible seguir ignorando ciertos problemas. Mark no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Yo tampoco. Simplemente dejamos de fingir. Y algunas verdades duelen. Pero una verdad dolorosa sigue siendo mejor que una mentira cómoda. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó con el dinero de mi papá, casi siempre digo lo mismo. Me ayudó a asegurar mi futuro. Pero cuando alguien me pregunta qué fue lo que realmente heredé de él, la respuesta es diferente. Heredé tiempo. Heredé la oportunidad de detenerme. Heredé la posibilidad de tomar decisiones sin miedo. Y, sobre todo, heredé una segunda oportunidad para conocerme a mí misma. Porque durante 22 años pensé que ser una buena esposa significaba mantener a todos felices. Ahora sé que una buena esposa no tiene que desaparecer para que su matrimonio funcione. Una buena hija no tiene que cargar con todos los problemas de su familia. Una buena madre no tiene que resolver cada dificultad de sus hijos. Y una buena persona tampoco tiene que decir que sí cada vez que alguien que ama le pide algo. A veces, el acto más amoroso es decir: no. No puedo. No quiero. Eso no me corresponde. Eso no es mío para dar. Y a veces, la decisión más difícil de tu vida es también la que finalmente te devuelve tu propia voz. 3 días después de la muerte de mi papá, Mark renunció a su trabajo porque creyó que mi herencia iba a resolver nuestras vidas. Pensó que el dinero significaba libertad. Al final, tenía razón sobre una cosa. El dinero sí me dio libertad. Solo que no de la manera que él imaginaba. Me dio la libertad de decir no. La libertad de pensar. La libertad de decidir. La libertad de dejar de vivir tratando de mantener contentos a todos. Y, sobre todo, la libertad de entender que mi vida no era una propiedad familiar que alguien más pudiera administrar. Era mía. Completamente mía. Y por primera vez en 22 años, yo también lo sabía.